de investigación. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá, por el interés en el libro y sobre todo en la figura de Roque Dalton, ¿no? Que todavía sigue teniendo mucho por transmitir desde su poesía tan potente y también desde su vida de compromiso. El libro es resultado de una investigación de algunos años. De hecho, le decía a Cristóbal que mostrar los otros dos ejemplares tiene un sentido porque han sido dos publicaciones que también pude realizar en el transcurso de la investigación, trabajando sobre la vida de Roque Dalton. Encontramos algunos poemas que habían quedado inéditos, que es el libro que se llama El amor me cae más mal que la primavera, que es un poemario de sus últimos años, que con el estilo sarcástico y burlón con el que Roque encaraba las cuestiones más trascendentales de su vida, la revolución mismamente y también el amor, había reunido esta serie de poemas que, si se habían conocido, había sido de forma dispersa y un poco por ahí sueltos, pero encontramos que él los había concebido como un poemario con una unicidad, con un orden, con una dedicatoria, y bueno, pudimos hablar con la familia para concretar esa edición. Tiene que ver porque son los últimos años de vida de Roque, cuando está en Cuba preparándose para la última etapa de su vida, de su opción de vida guerrillera. El otro librito es sobre Otto René Castillo, con quien también se cruzan las vidas de los dos poetas, en principio en la Universidad de El Salvador. Otto René estaba exiliado después del golpe que derroca a Jacobo Arbenz, historia que ustedes conocen mucho mejor que yo, y allí se conoce con Roque y con toda una generación de jóvenes poetas y militantes que empiezan a ver en esa posibilidad de que la literatura y el compromiso vayan de la mano. También fue Otto René quien nos hablaba de Miguel Ángel Asturias y aquella sentencia de que la poesía tenía que ser un compromiso moral y qué entendían por ese compromiso moral, ¿no? Y bueno, Otto René Castillo les decía que eso era la militancia, tal vez una interpretación libre de aquella idea de Asturias, pero así lo entendió esa generación. El compromiso militante llevó, ya ahora sí para meternos en este último libro, a Roque Dalton a construir una vida asignada por ese compromiso, por esa búsqueda de llevar a fondo las ideas que sostenía tanto en su poesía como en sus ensayos políticos, en su primer acercamiento a la juventud en el Partido Comunista de El Salvador, los debates que al calor de la Revolución Cubana impregnaron a toda su generación, su paso por Cuba, donde lo llevó el exilio temprano de las primeras persecuciones de la dictadura salvadoreña, donde también encontró en Cuba esa mixtura tan potente entre una literatura latinoamericana que encontraba en Casa de las Américas, un faro que irradiaba esa búsqueda, ese espacio, esa posibilidad a los jóvenes poetas, a los jóvenes que buscaban en la literatura, en el arte, en las artes plásticas también, en el teatro, una búsqueda de expresión a tono con el compromiso revolucionario de aquellos años. Entonces Roque se arraiga fuertemente esos primeros años de exilio en Cuba. Estamos ya por los primeros años después de la Revolución, 61 va por primera vez, el año 62 decide quedarse en Cuba, trabaja en Casa de las Américas, trabaja en las publicaciones culturales, escribe ensayos también participando del debate político y teórico de la época, las tesis que se ponían en discusión con algunos partidos comunistas latinoamericanos y esa juventud que tal vez tenía un ímpetu que desbordaba las directivas de las dirigencias más tradicionales de esos partidos comunistas y empezaban a surgir las organizaciones revolucionarias de nuevo tipo. Entonces Roque ya para el año 64 decide volver a El Salvador, donde se supone que estaba en condiciones de darse una lucha revolucionaria más audaz,
y en ese momento esa intención revolucionaria no termina de cuajar, entonces se encuentra un poco desorientado y un poco expuesto también, porque él ya venía de Cuba con una primera etapa de involucramiento en el compromiso revolucionario, y es en ese momento donde se da un primer hecho que lo marca él, marca a la insurgencia naciente salvadoreña, que es un secuestro que padece Roque Dalton en el año 64. El hecho fue conocido unos pocos meses después, porque en el momento fue un secuestro clandestino, aunque fue a manos de la Policía Nacional de El Salvador. Él estuvo 51 días sin saberse su paradero. Lo que se supo después fue no solo que había sido secuestrado por la Policía de El Salvador, sino que el secuestro había sido un encargo de un jefe de contrainteligencia de la CIA para interrogarlo, para darse una primera etapa de cooptación sobre su figura, sobre su rol como ya una figura de peso dentro de la izquierda salvadoreña, y que en esos 51 días él padece una fuerte estrategia de interrogatorios tendientes a, en palabras textuales que después se conocieron de los propios documentos de la CIA, cooptarlo, convertirlo en doble agente o anularlo. Ese primer hecho traumático en lo personal para él y también para el Partido Comunista Salvadoreño, que se veía vulnerado en sus instancias de seguridad. Se supo también que esta estrategia contra Dalton era parte de una estrategia de infiltración, de buscar desactivar desde adentro el rol que el Partido Comunista Salvadoreño tenía en esos años. Se conoció después, y ahí sí entonces vamos aterrizando más a la trama, y creo yo que es uno de los puntos fuertes del libro, que es la desclasificación que se hace ya entrados los años 90 de archivos de la Central de Inteligencia Norteamericana, de un modo azaroso, porque no es que les preocupara esclarecer qué había pasado con Roque Dalton en esos años, ni con la insurgencia salvadoreña, sino que el Congreso de los Estados Unidos saca una ley, una legislación por la cual todo lo que tuviera que ver con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy debía ser desclasificado. Y digo que es azaroso y hasta un poco forzado si uno lo escribiera como una trama de ficción, porque resulta que la primera línea de investigación que orienta el servicio secreto por el hecho de haber sido asesinado un presidente, la fuerzan para que involucre de algún modo a los comunistas y a Cuba. Entonces a esta persona que se indicaron como el responsable del asesinato de Kennedy, que se llamaba D. Harvey Oswald, si no me equivoco, dicen la CIA, dice el FBI, que tenía contactos frecuentes con el consulado cubano en México. De hecho, al parecer era un hombre que sí tenía familia en México y viajaba, y bueno, ahí hay una trama que nunca se pudo conocer porque lo terminan asesinando a pocos días de ser capturado este hombre. Pero entonces, sobre el consulado cubano en México, destinan una inteligencia agresiva, una fuerte impronta de espionaje, y eran esos años donde Roque Dalton había estado exiliado en México. Entonces el nombre de Roque Dalton se cruza con la investigación de la CIA y del Servicio Secreto Norteamericano sobre el consulado cubano en México, sobre la presencia de los cubanos allí. México era también un espacio de exiliados latinoamericanos como parte de esos procesos revolucionarios que se estaban gestando. Y bueno, ahí aparece entonces la posibilidad de conocer archivos de la CIA que hablan sobre la insurgencia centroamericana, en particular sobre la insurgencia en El Salvador, y en particular sobre tres figuras que pasan a ser objetivos de la CIA en esos años, una de ellas Roque Dalton. Ahí hay un primer capítulo interesante, porque cuando me puse a hurgar en eso vi que había más documentos de los que se había mencionado hacia el año 2012 en alguna primera difusión de esta novedad, que esos documentos no estaban sistematizados ni catalogados de modo tal que fuera sencillo poner en un buscador Roque Dalton y que aparezcan, sino que había que meterse, leer, desentrañar también algunos criptónimos, como llaman estos cables de inteligencia,
a los nombres en clave, pero que no son seudónimos, sino que son una combinación de letras un poco extraña, pero es la forma en que codifican esos cables internos. Entonces, bueno, ahí aparece una trama ya más apasionante que tiene que ver con un trabajo sí de investigación periodística, pero también un poco detectivesco, de contrastar esos cables, de ver qué se podía encontrar cuando aparecían esos famosos tachones. Si alguna vez leyeron alguna investigación de este estilo, la CIA a veces se ve obligada, llamémosle así, o recibe la orden de desclasificar material interno, pero recubre algunos nombres o algunos datos, unos tachones que no llegan a entenderse entonces de qué habla bien. Bueno, me encontré con que con los años había que buscar otras tandas de desclasificación que llegaban incluso al año 2025, donde Donald Trump, para meterle un poco más de ruido a los demócratas, ordena desclasificación de archivos también en sucesivas tandas. Todo esto es el año pasado, sin ir más lejos, y ahí hay algunos documentos que no es que fueran desconocidos hasta ese año, pero que aparecían con un nivel de desclasificación más limpio, digamos. Entonces, contrastar nombres que no aparecían en las primeras versiones y que sí se podían conocer y leer en estos nuevos documentos arrojaba nuevas revelaciones. Me había prometido hablar poquito para dar lugar a la conversa y ya hablé un montón, pero bueno, ahí hay un nudo fuerte en esos archivos desclasificados. Cuando le presento la propuesta a la familia Roque Dalton, que mantiene la fundación que lleva su nombre, les parece interesante, no conocían parte de esto y entonces eso me permite también acceder a cartas de Roque de su etapa clandestina, de su última etapa de vida, donde se cruzan unas y otras informaciones y bueno, se contrastan hechos que por lo menos permiten afirmar parte de lo que afirma la investigación. Bueno, eso que decide tachado aparece en un libro que se publicó aquí, que es el PB Success. Todo avanzo y cabal aparecen tachones, esos que vos decís. Pero, ¿por qué Roque Dalton? Digamos, vos decís en el libro que el internacionalismo de él era peligroso para ese poder de la CIA y de Norteamérica, ¿verdad? Porque si hubiera sido un revolucionario cualquiera que no hubiera tenido el peso, seguramente no lo hubieran. Bueno, la CIA ubica a un montón de gente, pero ¿por qué Roque Dalton? Básicamente por el internacionalismo y por lo de viajar tanto a Cuba, a Praga. Lo venían siguiendo desde hacía rato, ¿verdad? Sí, y hay otro porque es cierto lo que vos decís. Roque lo mencionaba, no solo era un poeta comprometido, no solo era una figura relevante de la cultura de izquierdas en ese momento, solidario y comprometido con las causas, en primer orden de la Revolución Cubana, porque era lo que estaba álgido en esos años después del 59, pero también con el proceso de lucha estudiantil en su país, de compromiso con el Partido Comunista de su país. Y todo eso lo hace una figura sobre la cual ponen el foco. Pero en este evento que comenté, que fue ese secuestro, que después se sabe y se verifica en los propios cables de la CIA, que fue de esa manera, así de burdo fue, ordenaron a la policía salvadoreña que lo secuestren, fue de Estados Unidos a San Salvador un alto directivo de la CIA para tomar su caso. Esa secuencia de 52 días termina con un escape de Roque de manera fortuita, que Eduardo Galeano comentó de manera muy simpática y muy agradable. Dice que Roque Dalton heredó de Miguel Mármol, de otro revolucionario salvadoreño, las dotes del escape y que tuvo varias vidas porque una vez se escapó de ser condenado a muerte por los tribunales, y esto es cierto también porque justo cae el gobierno dictatorial y queda su sentencia en la nada y él aprovecha y se exilia, que otras veces casi lo matan en reyertas y peleas o por mujeres o por partidos de fútbol, y que esta vez se escapó de la muerte porque un terremoto resquebrajó las paredes de la prisión. A mí me resultaba un poco inverosímil que uno pueda escaparse de una prisión porque se resquebraja una pared, pero es cierto que en las condiciones de clandestinidad en que lo tenían secuestrado,
parte de esos 51 días los pasa en una sede policial de una población en las afueras de San Salvador, y realmente era una construcción edilicia precaria de pueblo, y realmente era una construcción con sus fallas y falencias, y la pared había quedado efectivamente resquebrajada. Bueno, eso se confirma al ver que no es que estaba en una prisión con los rigores de una prisión, como se sabe que sucede con los presos políticos, sino que su secuestro tenía otras características. Y remito a esto porque Roque se escapa y pasaron 51 días porque la estrategia de la CIA en un principio, que era cooptarlo, convertirlo en doble agente, como apuntaban a hacerlo con otros dirigentes de las nacientes organizaciones revolucionarias, con Roque Dalton fracasa. Roque Dalton se resiste, con evasivas primero, diciendo que él no es lo que piensan, aunque él sí era lo que pensaban. La CIA tenía buena información. Roque estaba coordinando el entrenamiento en Cuba con los cuadros juveniles de la juventud salvadoreña para impulsar nuevos grupos revolucionarios. En eso no se equivocaba la CIA. Lo que se equivocaba era en pensar que podía jugar para ellos, que podían cooptarlo. Eso y ese escape y esta versión que el propio Roque da de manera también un poco humorística por momentos, apelando a una forma de narración muy típica de él, que parecía no tomarse demasiado en serio hechos graves. Sin embargo, cuando uno lo contrasta con los archivos de la CIA, tiene toda la gravedad que parece tener, y no tiene nada de liviana ni de graciosa el hecho. La CIA deja constancia que Roque se les escapa, deja constancia que a pesar de ese escape sigue siendo un objetivo tanto más como lo era en esa primera etapa. Entonces ahí aparece una figura que se jerarquiza por haber escapado de las garras de la CIA, por haberse negado a jugar un rol cómplice con el espionaje norteamericano. Y bueno, él, consciente de eso, ya no se exilia en México o en Cuba, que sí hace eso apenas sale de esa prisión, sino que termina en Praga, donde pasan varios años, donde su familia también va a exiliarse en Praga, y es un destino donde pensaba estar a salvo. Él ahí lo cuenta también en parte de los poemas. Allí escribe Taberna y otros lugares, un poemario también muy importante, que fue el propio poemario, una misma revolución en las letras latinoamericanas, en la poesía latinoamericana, con el que gana el premio Casa de las Américas. Pero él también cuenta que esos años en Praga se aburre, que el socialismo del este no le motiva, que le parece que hay mucha burocracia allí, y entonces anhela volver, solo que con la preocupación que había quedado tras esa persecución tan tenaz, deja pasar varios años hasta que vuelve a Cuba. Y lo que también devela conocer estos archivos desclasificados es que la CIA siguió sus pasos en ese exilio, que así como Praga era el centro para el exilio latinoamericano y para la reorganización de muchos cuadros de las organizaciones revolucionarias nacientes en aquellos fines de los 60, ya, bueno, mediados, fines de los años 60, en Frankfurt, que era la localidad cercana a Praga, pero del lado de la Alemania occidental, la CIA tenía una base que se llamaba Base Frankfurt, y allí va destinado el mismo agente que había seguido su caso en San Salvador. Y sobre esa etapa de Roque Dalton en Praga también hay una inteligencia que la CIA mantiene. Entonces, bueno, hay una trama que es bastante más pesada de lo que se supo y se conocía. Creo que eso, volviendo a la pregunta, es lo que explica por qué Dalton, porque sí era un cuadro juvenil de importancia para las nuevas organizaciones que surgían, y porque la CIA no iba a dejar tranquilamente que le desafiaran su plan de persecución, como sí lo había desafiado Roque con mucha interés y mucha dignidad, y sí también se encargó la CIA de desprestigiarlo y decir que en realidad lo que había pasado era que Dalton había colaborado con ellos, aunque se había ido a Praga. Y bueno, ahí empieza una leyenda también un poco turbia, una leyenda negra que la CIA se encarga de elaborar sobre la figura de Dalton, pero que, conociendo la evidencia, es justo y es una obligación histórica para quien conoce, en mi caso que tuve la posibilidad de conocer esos documentos,
aclararlo y poder aportar a su clarificación. Bueno, el escape que dijiste. Acá lo que sucedía en varios casos acá en Guatemala era que si te escapabas de las fuerzas represivas, eras ser de desconfianza, ¿verdad? Incluso se sabe de gente que fue fusilada en Nicaragua, de aquellas chicas que las fusilaron por haberse escapado de las manos del represor. ¿Crees que con ese escape ya la dirigencia revolucionaria ya entraba en sospechas de que él podía hacer? Porque el diálogo que dice que se lee en tus libros de la CIA y cómo le habla y todo, y no hay necesidad de que te cooptemos porque vamos a regar la bola de que eres de la CIA, aunque no sea, ¿verdad? Ya entrarían en sospechas, diálogos y compañía a la hora de... Porque obviamente si se escapaba alguien me iba a llegar con el grupo y decir, fíjense que me escapé. Aquí en Guatemala hay evidencias de que mataron a gente que se había escapado porque podía ser peligroso para la organización, ¿verdad? Pero ya detectaste que ya desde ahí ya la dirigencia revolucionaria entraba en sospechas de algo, ¿no? Bueno, nos metemos entonces ya en el capítulo más árido, que es el desenlace, el asesinato de Roque Dalton y junto a él de Pancho Arteaga, otro combatiente del RP, se llamó la organización a la que se sumó en los años 74 y 75. Yo creo que ahí se da una situación particular que tiene que ver con un par de sujetos de ese grupo guerrillero. Uno lo mencionabas vos, Joaquín Villalobos, más conocido, otro que logró no ser conocido y es parte de lo confuso y de lo sospechoso que terminó siendo ese hecho, que se llamó Edgardo Rivas Mira, Alejandro Rivas Mira. Y yo focalizaría ahí porque hablar de sospechas de la dirigencia guerrillera me parece que puede ser injusto con una generación de jóvenes que se comprometieron y fueron dirigencia de las organizaciones y que entiendo yo lo hicieron con una consecuencia y un compromiso fuera de sospecha, ¿no? En este caso sí se dio una situación particular. Efectivamente, como vos decías, la CIA en las amenazas durante esos 51 días le decía, mira, si vos vas a jugarla de héroe, sabés que no va a ser así porque aun cuando no te matemos nosotros, te va a matar el ejército de tu país y no vas a quedar como un héroe ni tus hijos van a estar orgullosos de ti porque toda esta carpeta de información que tenemos sobre tu partido, en ese momento hablando del Partido Comunista, vamos a decir que nos la diste tú y que ya estabas colaborando con nosotros y que de última te terminaron matando por tonto, pero ya eras de movido un traidor. Eso se difunde a través de la CIA y a través de algunos escritos y tal. Lo cierto es que no logra plasmar, Dalton en vida no padeció esa desconfianza, salvo en el núcleo de esa interna facciosa en el ERP, que son los responsables de su asesinato, que vuelven a esa versión y la difunden ya con una intención mucho más seria, puesta por escrito en un comunicado oficial a nombre de esa organización. Y digo que Dalton nunca fue verosímil que sobre Dalton recayera esa sospecha, porque cuando aparece ese comunicado y se dice que Roque había sido ajusticiado por su rol funcional al enemigo, por infiltrado en la fila de la revolución, eso causa un repudio no solo en El Salvador, sino a nivel internacional, en apoyo a la figura de Roque Dalton y en cuestionamiento a esa versión de la organización. Entonces, honestamente, no hubo quien creyera, o si hubo algún descuidado, realmente había que ser muy... o no conocer, o tener un poco de mala fe para pensar que realmente la trayectoria de compromiso de Roque Dalton tuviera algo que ver con sospechas y con su posible complicidad con el enemigo, ¿no? No había nada de eso, pero es cierto que eso es lo que se dijo, eso es lo que se instaló, y eso es lo que también hace que poner la lupa sobre quienes dijeron eso y suscribieron esa versión, que es curiosamente coincidente con la que la CIA había preparado para decir sobre Roque, amerite todavía ser más indagado. Mencionas a un cubano
desertor del Departamento de Inteligencia de Cuba, ¿verdad? No me recuerdo el nombre del Departamento de Inteligencia cubano, que hablaba en español, hablas ahí en el libro, y anduvo en El Salvador, la par de los de la CIA, ¿verdad? Sí, hay como, son 27 capítulos, cada capítulo es parte de estas historias que bueno, dan para charlar largo. Ahora les cuento eso, les dejo abierta también la curiosidad y si quieren hacer algunas preguntas también, ¿no? Que podamos abrir el diálogo. Me parece que de algo de este relato quedan puntas para seguir profundizando, pero sí, y eso es algo que yo fui con tranquilidad porque creo que hice el trabajo lo más seriamente posible, pero fui a Cuba a presentarlo en Casa de las Américas, donde conocen el Roque Dalton en detalle, y temía que pudieran sentirse tocados, porque el libro no evita algunas complejidades y no evita describir situaciones que tal vez no son las idílicas de lo que uno imagina o le gustaría escuchar de los procesos revolucionarios. Pero bueno, este episodio es uno de esos, ¿no? Y creo yo que hay que dar cuenta, si no es ahora, con los años pasados, con aquel ciclo de apuestas revolucionarias ya concluido y con balances por hacer para que la memoria pueda hacer justicia, pero también autocrítica en algunos casos, ¿cuándo, no? Entonces sí, el libro aborda ese episodio, la información sobre Roque Dalton y sobre la insurgencia salvadoreña llega a la CIA por un desertor cubano, por un miembro de la inteligencia cubana que se supone que estaba para entrenar o para ayudar a los movimientos de liberación que se oponían a las dictaduras sanguinarias en nuestro continente, y sin embargo de allí se filtra información. Obviamente es un desertor, un tipo que no tiene nada que ver, tomada esa decisión de brindarse a la CIA con la revolución cubana, ni mucho menos con la coherencia y con la lealtad que siempre tuvo Cuba, no solo con Roque, sino con toda aquella generación que buscaba apoyo para formarse ideológicamente, para aprender de la revolución cubana y venir a dar las luchas en nuestros países. Pero ese es un episodio que está narrado allí, que está certificado también por los documentos desclasificados, y que, bueno, parte de la información, no solo sobre la insurgencia en Centroamérica, sino sobre la propia seguridad de la revolución cubana, la tiene la CIA, no por mérito propio, porque la verdad respetaban mucho a Cuba como un gobierno y un sistema de inteligencia muy disciplinado y muy bien formado, pero se da esta situación, también allí hay una persona que deserta, que cambia de bando, que pasa a brindar información al enemigo, y bueno, esas complejidades estaban en juego en el marco de la Guerra Fría. A veces yo tenía miedo de que parezca una historia de espías a lo John le Carré, pero bueno, hay escenas que fueron reales, están documentadas y se parecen esas tramas a lo que conocemos de lo que era la conspiración entre distintos organismos de inteligencia, de un lado y otro, la cortina de hierro y tal. Así que ese es otro de los episodios interesantes y que no eran conocidos hasta ahora. Bueno, como dice Pablo, si alguien quiere comentar, pues estamos para escuchar. Aquí. Bueno, yo hace unos meses tuve la oportunidad de encontrar, cuando la Universidad San Carlos estaba abierta, en la Biblioteca Central, 2 tomos de un profesional de la Universidad de allá de El Salvador, que acaba de publicar 2 tomos de Roque Dalton, Otros Paraísos Infiernos. Tengo ahorita tomo uno en mi casa y lo estoy leyendo, ¿no? Porque me llama la atención de cómo en estos 2 poetas, digamos, concatenando a Torrené y a Roque Dalton, se puede rastrear un proyecto político que va de la mano con la literatura. Pero ahorita ya como que concibiendo, digamos, dadas mis lecturas por la crisis institucional que atraviesa la universidad, yo entiendo que para hacer este tipo de análisis hay que también ver las redes, los actores y los conflictos, y también identificar, digamos, estos actores cómo se inscriben a las diferentes redes, para ir rastreando en un proyecto de investigación y lo archivístico, porque me parece que este libro lo que ofrece y la propuesta que tiene es venir a discriminar una narrativa que se creó y que se ha manipulado de lo que viene a ser la izquierda y esta figura representativa de la izquierda latinoamericana y en este caso centroamericana.
Mi pregunta es, ¿será Roque Dalton el último poeta representativo de la izquierda centroamericana? Bueno, después de Roque tuvimos la Revolución Sandinista, que en alguna expresión se la denominó la Revolución de los Poetas, ¿no? Ahí tenés toda otra generación del compromiso revolucionario vinculado a la poesía como forma de expresión, también como búsqueda de radicalizar la concepción misma de la poesía. Contaba antes que Roque comienza en su primera juventud admirando a Neruda y cuando va a Chile quiere conocerlo, finalmente no puede conocerlo a él, pero se encuentra con el muralista mexicano con Rivera y tiene un diálogo y bueno, a partir de eso se acerca al marxismo, ¿no? Pero no pudo acercarse a la poesía de Neruda, a quien admiraba, siendo un jovencito de 17, 18 años. Ahora, con los años él problematiza esa lírica tan prolija y tan de cantar loas a la revolución como algo celestial, y dice que hay que imponerle un quiebre, y bueno, es uno de la generación, junto a Otto René, junto también a Juan Gelman en Argentina, Javier Arauz, otro joven poeta peruano que cae combatiendo en la guerrilla de su país. Hay toda una generación allí que toma el compromiso revolucionario y su pasión por la poesía sin escindir un plano del otro. Entonces, la búsqueda por revolucionar también las letras, por generar nuevos paradigmas para la poesía latinoamericana, para hacerla de algún modo más embarrada, más vinculada a la experiencia concreta del pueblo, sin por eso resignar, como bien lo decía Roque, y era una de sus banderas en los debates literarios, sin resignar el sentido de la belleza, que fue algo que los caracterizó. Yo no diría que fue el último, fue uno de los más emblemáticos, pero bueno, ahí sí, y se me van a escapar nombres de aquí, disculpen, con Guatemala también debe haberlos después del 75, poetas comprometidos, así que yo aprovecharía la pregunta para invitar a esa búsqueda, ¿no? Hay bastante más, por suerte, por donde buscar esos rastros y seguir explorando. Bueno, sí, en Salvador, incluso en tu libro lo mencionas a Castro Rivas. Yo lo entrevisté en la radio a Castro Rivas y él me habló de Roque Dalton porque estuvo acabado en esa generación. Roberto Armijo, otro poetazo. Ahí en El Salvador, todos junto a Otto René, y pues aquí Obregón, como habíamos hablado, y qué sé yo, Luis de León también, de gente que estuvo involucrado y que fueron asesinados, ¿verdad? ¿Y alguna otra pregunta de parte del público? ¿Alguien que quiera comentar algo? Bueno, si no, sigo yo preguntándote. Pregunta, opinión, comentario. Hay un capítulo que está dedicado a Aida, la esposa de Roque Dalton, o el que procreó 3 hijos, ¿verdad? Que algunos militaron en la guerrilla. Pero lo que hablas de ella es una cosa interesantísima, ¿verdad? Te lo mencionaba desde hoy, sobre el hecho que era una gran intelectual, ¿verdad? Que luchaba en su campo y fuera del contexto de Roque Dalton, porque él andaba en Cuba, andaba en otros lugares, pero una persona muy involucrada con la lucha revolucionaria, ¿verdad, Pablo? Sí, Aida Cañas es la compañera de vida y madre de los hijos de Roque. Ella vive, está ya con su edad avanzada, pero es una persona a quien Roque conoce en su barrio de joven, con quien se enamora y construye su vida, y que incluso, así empieza el libro, cuando Roque cruza las últimas correspondencias clandestinas, cuando él ya está primero entrenándose en Cuba y después en la guerrilla, es con ella, a pesar de que ya estaban separados y cada quien tenía su vida sentimental rehecha, sigue siendo con esa mujer con quien mantiene la confianza política, la única persona a la que se permite hacerle saber sobre su destino, sobre su paradero. Y bueno, cuando di con esas cartas y con esa historia, quise saber más. Entonces, claro, no era solamente una cuestión de confianza sentimental o de afectos,
sino que, como suele suceder también en algunos casos en aquellos años, una mujer comprometida con su propia convicción, con su propia lucha revolucionaria, pero que estaba al lado de una figura como Roque Dalton, que era el poeta que se llevaba los premios y la figuración, tendía a pasar más inadvertida. Ahora, ella militó tanto o más o menos, no me importa la comparación, pero era una militante plena también en el Partido Comunista, después en las FPN cuando se forman las guerrillas, participó en la lucha en el exilio en Cuba primero, después en Nicaragua cuando se reorganizaba también la solidaridad con la revolución salvadoreña y ella no podía estar en su país, participó de brigadas también en África cuando la situación la llevó a ser parte de la delegación salvadoreña. Entonces, bueno, aparece en el libro también la dimensión de una mujer a la que Roque apela en algunos de sus poemas románticos, a la que se conoce como una compañera leal, pero que también me parecía justo reivindicar como una militante integral y ver que muchas veces queda reducido el rol de decir, bueno, Roque pudo escribir poesía porque Aída estaba allí con los chicos. Bueno, está bien, estaba a veces con los chicos y a veces estaba en las fábricas repartiendo volantes y a veces estaba conspirando con su organización clandestina. Así que ese entramado también nos permitió encontrarnos mientras construíamos la historia del libro y aunque no tiene que ver directamente con la situación de persecución sobre Roque Dalton, quisimos incluirlo también como un acto de justicia en esto que decimos, ¿no? Bueno, que se conozca la historia, también a veces no es solo la historia de lo que hizo el enemigo, sino de las falencias que hubo en cómo la contamos nosotros mismos. Sí, el poema que le dedicó es Aída, fusilemos la noche. Lindo ese poema. Quería hacer Roque Dalton Aída. Bueno, ya te puedo hacer 1000 preguntas y destapar el libro. Me nació como una inquietud bien interesante que parte del diálogo es como Dalton fue tan interesante por su internacionalismo, ¿verdad? Pero a mí me hace como bastante énfasis como este internacionalismo creo que cruzó los límites de la CIA para ser tan interesante a este poeta de las letras, ¿sabes? Creo que, no sé si a vos te pasó mientras hacías la investigación, pero por lo menos cuando yo lo he leído, siempre me impregna esa forma de muy grande y creo que cruzó esa idea concebida del concepto de internacionalismo y por eso pasó a ser como un objetivo principal y quisiera preguntarte como quiénes eran los otros dos personajes que estaban como objetivos de la CIA con Dalton, pero como este internacionalismo no soviético, porque creo que también los soviéticos tenían una onda contra el internacionalismo de este lado del hemisferio y para mí creo que un pensador muy interesante era este chico peruano Mariaghetti, que desde la Unión Soviética llegaron a destituirlo del Partido Comunista, porque más estaba replanteando cosas de los soviets, ¿verdad? Entonces Dalton podría ser una de esas figuras que también rompió no solo los esquemas de la CIA, sino también los esquemas de la izquierda internacional que estaba representada por el Partido Comunista de la Unión Soviética, digamos, desde estas facciones soviets más como conservadoras también, digamos, ¿verdad? O sea, Roque Dalton representó un internacionalismo nuevo, digamos, que rompía paradigmas, porque también a mí me encanta leer a Dalton y decir, los trabajadores centroamericanos, ¿verdad? Los guatemaltecos, los salvadoreños, no teníamos patria, ¿verdad? O sea, no era solo El Salvador y creo que es justo lo que tú decías, como ese pensador que entrelazó no solo esa posición geopolítica que tenía militarmente, sino también como él reutilizó o se dio cuenta o recordaba que estamos tapados como con la misma chamarra. Entonces tú en algún momento pensaste como, Dalton también desafió el pensamiento soviético internacionalista, ¿verdad? Y también sobrepasó la idea que la CIA tenía sobre el internacionalismo, digamos, se lo llevó a otra escala, porque estaba en una escala situada geográfica o geopolíticamente diferente, importante, pero como decir, es nuestro patio trasero, pero ahí eso fue interesante, el patio trasero tiene gente que está pensando más allá de nosotros y más allá de su mismo grupo perteneciente, digamos. No sé si queda claro. En el trabajo siempre
trato de poner en contexto justamente esos rasgos, esos compromisos que parece que son muy particulares de una persona. La figura de Roque Dalton condensa ese internacionalismo, pero está bueno también ver de dónde lo mama, de dónde lo construye, en qué contexto. Hay un primer eslabón que justamente tiene que ver con Otto René. Sus primeros tiempos de universidad conjunta, donde estudian y empiezan a madurar su compromiso poético y político, es en nombre de una identidad centroamericana que diluya las fronteras. Ellos escriben juntos un poemario que se llamó, son 2 poemas largos, 2 puños por la tierra, con el que ganan el premio de poesía de la Universidad de El Salvador, y plantean eso, no conciben que uno sea salvadoreño y el otro guatemalteco, escriben indistintamente desde una identidad centroamericana, que en Roque, por lo menos en sus escritos, es un primer punto de apertura que lo hace de la mano de Otto René. El segundo punto de apertura es generacional y es el internacionalismo del Che. Desde los pasos que se conocían del Che ya fuera de Cuba y sobre todo cristalizado con su caída en Bolivia, donde se sabe de ese internacionalismo y esa juventud lo asume como propio, ¿no? Tanto la idea de dar la vida por la revolución como de dar la vida con independencia de la tierra en la que te encuentres combatiendo. En su última etapa, también lo conversamos más temprano, Roque evalúa la insurgencia en El Salvador, era todavía incipiente, y en Cuba, no hay detalles de con quiénes, pero seguramente con gente formada y conocedora en Cuba de la situación de los distintos movimientos revolucionarios, cuál era la mejor opción para él sumarse a una iniciativa guerrillera, y evalúan con gente de Guatemala la posibilidad de volcarse aquí, también en Nicaragua, cuando el sandinismo ya estaba tomando forma, y finalmente termina decidiendo que iba a ser más productiva su participación en El Salvador, y aportando también el RP, que era un grupo naciente, pero la contemplación estaba abierta, y en eso sigue su identidad de él, en sus textos poéticos también. Un libro rojo para Lenin es un libro también muy bueno, muy educativo, se lo puede leer también como un manual de formación política, a pesar de que es un ensayo collage, lo llama él, ¿no? Porque hay poesía, hay textos en prosa, hay citas documentales, tanto de Lenin como de la historia de El Salvador. Es un libro maravilloso y ya da cuenta de eso. Ahí se lo dedica a Fidel Castro, a quien define como el primer leninista de América Latina. Creo que dice el primer leninista de la revolución continental. Entonces esa concepción estaba, y bueno, Cuba como referencia y la revolución continental era el ámbito en el que Roque se convirtió en una de las expresiones por su dimensión, pero que toda su generación abrazaba con igual consecuencia. Bueno, podemos mencionar el libro que vos mencionás ahí, Pobrecito Poeta que era yo, ¿verdad? En el que narra eso, su apresamiento. Hay algo interesante en Centroamérica en esa época, porque el jefe del Comando Sur, según se ha dicho, era Rambo. Rambo es el personaje de la serie esa de Rambo, sí existió, y que iba a traer soldados a Vietnam. Fue el jefe del Comando Sur cuando apresaron a Roque Dalton, según he leído yo. Conclusión, porque siempre que leo un libro quiero saber en qué termina, si realmente se llegó a saber quién lo mató. Díganos, por favor, o léanos. ¿A qué conclusión llegaste? Bueno, sabemos que Villalobos y Meléndez fueron los que accionaron el arma, pero básicamente, obviamente la CIA quiso, con toda su parafernalia, toda su infiltración del movimiento guerrillero, porque ahí está patentizado que infiltraron el movimiento guerrillero, como acá también pudo haber sido. Son las estrategias de destrucción de los grupos revolucionarios, poner en mal, hablar mal de la gente. ¿A qué conclusión llegaste? En pocas, pues, después podemos leer el libro y ir sacando, pero la conclusión, porque todo el mundo dice, yo le pregunté a alguien, a Miguel Ángel Sandoval, por cierto, si este libro era factible, y empezó a hablar patrañas y que eso no era así,
cierto que la CIA no había sido, que el grupo guerrillero comandado por Joaquín Villalobos lo había ejecutado sin ninguna influencia de la CIA, me dijo eso. Pero vos sos el que hiciste la investigación. Hay un ejemplo que es más sencillo, voy a empezar por lo más sencillo y después complejizamos el capítulo final, que es lo que les mencionaba antes del secuestro del año 64. Si uno dice, ¿qué CIA? A Roque Dalton lo secuestra la Policía Nacional de El Salvador, eso es sabido. Si hasta lo vieron en los carros que se lo llevaron y se supo que estuvo en el departamento tal y después lo llevaron a la cárcel esa de Barro y se escapó de ahí. No inventen cosas, fue la Policía Nacional de El Salvador que lo interrogó y todo. Bueno, sí y también, ¿no? Fue la Policía Nacional de El Salvador y fue la CIA detrás de la Policía Nacional de El Salvador quien ordenó esa operación, quien dirigió en última instancia la maniobra y quien tenía el objetivo final de anularlo. Ahora vamos al capítulo final. No inventen historias, a Dalton lo matan en la guerrilla. Sí, y también. El libro se llama La sombra de la CIA tras el asesinato del poeta Roque Dalton y no se llama La ejecución de la CIA al poeta Roque Dalton porque también, con responsabilidad y en rigor, no hay un documento que diga por fin lo logramos, ahí está muerto ese poeta maldito y toda esa mierda en la izquierda salvadoreña que van a cargar con eso por años. Eso no está documentado, eso no está dicho en un documento. Ahora sí hay documentos que son evidencia concurrente, que son indicios sólidos para que eso mismo que decía sobre el año 64 haya aplicado en el año 75. Claro que ya no hablaríamos de que el vehículo hubiera sido la Policía Nacional de El Salvador, sino unos sujetos que hicieron un favor enorme a la lucha contra insurgente, cuán teledirigidos o no. Ahí sí hay una trama muy compleja que les invito a buscar en el libro, no nos podemos explayar acá demasiado más, pero para no esquivar tampoco la definición, de las dos hipótesis con las que me encontré, que sí hay gente que dice, mira, eso es lo que hacía la CIA, eso, cuando lograban hacerlo, era eso, tener una gente infiltrada y armar un mierdero para que después la guerrilla no pueda sacarse el estigma de encima. Entonces, esa hipótesis, que llamo en el libro la hipótesis conspirativa, tiene sustento, y hay quienes me decían, mira, yo conocí esa mierda y el RP eran unos locos que se mataron entre ellos. Se mataron a Roque Dalton y mataron también a otra gente y eran cosas que la guerrilla hacía porque era más fácil resolver una interna a los tiros. Y esa hipótesis, que en base a los documentos de esa organización, llamamos en el libro la hipótesis fratricida, como que se mataron entre ellos y no hay que buscarle más vueltas, parecieran ser dos hipótesis distintas. Sin embargo, en el libro la idea es que pueden convivir y pueden entrelazarse. Pudo haber gente que logró conformar un grupo guerrillero que tenía una dinámica militarista, que era proclive a resolver una discusión interna haciendo uso y abuso de esa posición militarista dominante al interior de su propio grupo, y pudo haber, de hecho es la constancia y los indicios hacia donde orienta la investigación, un interés en fomentar eso, en darle sustento a quienes llevaran adelante ese plan y darles incluso un salvoconducto en el caso de uno de los dos sujetos señalados para que pueda rehacer su vida después del trabajo sucio realizado, ¿no? Entonces, en torno al asesinato de Roque Dalton, esa es parte de la conclusión, y disculpen que no sea más concluyente porque sería irreal ser. Bueno, ahí está para que lo lean, ¿verdad? Porque, como decía mi madre cuando nos contaba un cuento, no coman ansias porque no les voy a decir el final. La verdad es que, como decía alguien, estos dos poetas, Roque Dalton y Héctor René, fueron la vivencia más plausible de la poesía comprometida con la lucha armada. Y ustedes ya han leído a Héctor René, han leído a Roque Dalton, y ve uno
lo emocionados que estaban ellos con la lucha revolucionaria realmente. Yo creo que eso. Pues vinieron tampoco porque obviamente los tenían que matar y eliminar, porque ese es el sistema que sigue imperando en este mundo y ahora más terrible. Pero hay una pregunta ahí al fondo. Bueno, es en realidad un medio comentario, ¿no? Por un lado, como diciendo respecto a lo que estás comentando ahora y creo que finalmente, digamos que con estas dinámicas latinoamericanas, en donde finalmente las dictaduras se involucraron mucho en una descalificación de la izquierda y de los movimientos de izquierda, y, evidentemente de los artistas comprometidos. En realidad desconocemos como todo el panorama que hay de gente que escritora, que finalmente tuvo un papel importante y bueno, en realidad digamos muchos tuvieron historias como Danton muy complicadas y fatales, ¿no? Y en distintos campos, ¿no? Tanto de literatura, periodismo, pues, poesía, ¿no? En ese sentido, en realidad tenemos una amplitud de autores impresionante en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, ahí en ese sentido una cosa creo importante, y más para estos tiempos, es justamente no solo buscarlos en relación a conocer esa historia, sino digamos, empaparse de esa sensibilidad que realmente para mí esa capacidad creativa o artística estaba cruzada con eso, ¿no? Y bueno, digamos que también evidentemente el tema de formación y demás, pero que estaba planteado desde esa sensibilidad que te permite en ese sentido contar historias o contar situaciones con distintos lenguajes, pero es eso, ¿no? Bueno, por tanto, pues, no sé, ¿no? Argentina, Chile, Perú, Uruguay, yo no conozco tanto, pero también sé de algunos personajes en Brasil, y así se puede uno ir a cada país, ¿no? Y bueno, Guatemala, tal vez en ese sentido, ahí mi lectura de Guatemala es que esta dinámica de las dictaduras también involucró una destrucción de la autoestima, digamos, ¿no? De poder reconocerse y valorarse como país. Pero bueno, al final hay autores físicos, ¿no? Y en ese sentido lo que no explicaba, ¿no? Ahí, por ejemplo, el interior, que igual tuvo muy duras, pero bueno, también en otros, ¿no? Y por ejemplo, que tenemos de ahí, ¿no? Mario Payeras, ya no le tocó una historia ratídica, pero bueno, de alguna manera sí, ¿no? Por el tema de su respuesta. Entonces, bueno, sí, hay en ese sentido como muchas posibilidades y creo que en este mundo un poco como desalmado que han armado las élites, no estaba tan claro, porque poder aludir más a esa historia de esas personas. Y de ahí, bueno, un comentario que, bueno, no, evidentemente es para que el libro, pero digamos, finalmente a mí Villalobos me parece una figura muy emblemática de muchas cosas y en ese sentido, digamos, finalmente cómo esos personajes se mueven y actúan y bueno, ahí el avenismo que finalmente representa a él posteriormente de manera muy abierta, me parece para leer líderes a finalmente que involucra al final ese personaje, ¿no? En términos de que si finalmente está tan dispuesto a finalmente tener básicamente una posición de privilegio y de comodidad, en realidad después, ¿no? En realidad eso no es que haya aparecido de repente, ¿no? Sino que también era una dinámica con la que actuaba. Entonces creo ahí, digamos, como es importante y bueno, sí, más, no para que expliques más, pero está muy interesante de ver eso en tu libro. Gracias. Sí, no es que no quiero contar algo para reforzar el suspenso, es que
por ejemplo, en este caso, tomemos el caso que señala Joaquín Villalobos, era el segundo, era un joven del grupo cuando lo asesinan, algunos indican que fue él incluso quien lo termina matando. En alguna entrevista que le hace el hijo de Dalton con los años, reconoce que ese fue un error en su vida, que fue el más grande error, dice, que cometió, y lo asocia a la juventud y a los líos de aquel momento y tal. ¿Qué se sabe de Joaquín Villalobos? Que estuvo en aquel momento, que los indican como quien apretó el gatillo, y que 15 años después aparece trabajando para los Estados Unidos como asesor internacional, de la nada becado en Oxford, como consultor internacional en geopolítica, y asesorando al gobierno de México contra la insurgencia zapatista, al gobierno de Colombia contra la insurgencia colombiana, en el golpe contra Zelaya en Honduras, y en cada escenario donde los gringos necesitaron legitimar una voz presentada como ex guerrillero que hablaba mal de los procesos de izquierda, ni que hablar de Chávez, Cuba y todo eso. Entonces, en el medio hay un capítulo que es incómodo, que es que el tipo, en esos 15 años, fue un comandante guerrillero y fue uno de los comandantes que lideró el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Entonces, ¿qué haces con ese capítulo en el medio? Bueno, yo les digo, no quiero tener ningún misterio, la investigación no encuentra el dato que baje a tierra esa duda. La duda queda planteada. Es una duda consistente. Y sí, por otros casos, que el libro sí detalla con los documentos, porque sí lo sabían esos otros casos, muchas veces la CIA no te pedía que te conviertas en un detractor del día a la noche. Vos podías seguir, a Roque Dalton se lo dicen, vos podés seguir siendo un intelectual de izquierda premiado. A vos te podemos brindar una vida en París para que sigas haciendo lo tuyo. Lo único que tenés que hacer es reportarnos. Bueno, entonces, ahí hay un caso donde la pregunta, ¿cuándo se produce el quiebre? En el caso de Villalobos es importante. No hay un documento que certifique, pero bueno, ahí está toda la historia. Cada quien también que interprete. Villalobos es el segundo, como decía, de otra figura que sí es mucho más nítida en su rol y en su encaje en esas estrategias que se daba la CIA sobre dirigentes a los que buscaba apostar. Pero bueno, ahí está. Excelente narrador de la historia, de tu investigación, y nos invitas a contar algo, definitivamente. Gracias. Una última aclaración con esto del libro. El libro se editó en Argentina y en Colombia. En Colombia yo trabajo en la editorial que lo edita, que se llama La Fogata Editorial. En los dos casos son editoriales independientes, de pequeña escala, tienen una tirada modesta. Llegar acá implica la dificultad económica de que uno agarra el bolsito, mete los libros adentro, trata de pagarse un pasaje barato y trata de no declarar en aduana que entran libros nuevos para no pagar impuestos. Y ya, se los cuento porque implica una serie de gastos que absorbemos, en este caso a manera personal, sin mucha espalda ni de ninguna gran editorial que me traiga, ni de nada por el estilo. Así que el libro llega con un costo que tal vez no es el más económico que me gustaría. La idea es que estas ideas circulen, que el libro se difunda, que se lea. Pero bueno, si ahora preguntan el precio, tal vez, no sé, acá el hombre dirá, pero es lo que es la única forma que podemos hacer llegar estos libros por aquí. Los otros, el del poemario de Roque Dalton y el libro de Otto, son un poco más económicos porque la edición fue más económica también. Eso. Sí, la verdad es que el esfuerzo que estás haciendo, pues agradecido. Realmente rendirse de Argentina no es ahí nomás, ¿verdad? Y además el pasaje para los que han ido es carísimo, ¿verdad? Y esa es una labor que dice uno que se ha apostolado ese de tratar de difundir. Yo le mencionaba a Pablo Julieta Rostica de Argentina, que es otra investigadora del Centro de Estudios Centroamericanos en Buenos Aires, que ha publicado 3-4 libros relacionados con el genocidio. Los ha presentado aquí en la Fundación de Marta Elena Casaus. Y realmente siempre viene con su bolsa de libros, porque trae libros de Argentina, pues, además pagar el envío y toda esa cuestión. Claro, esta tiene versión digital tu libro, ¿no? Aún no,
porque las editoriales necesitan recuperar un poco de verdad y después sí se liberan todos estos libros en unos meses, buscan el PDF Bueno, y agradecen. el libro rojo 135, los otros dos 90 cada uno. Ahí para que vos recuperes y para que mañana te vas a El Salvador, que ahí va a estar chilero, creo yo, porque si vas al país donde realmente Sí, te pueden salir detractores, te pueden totalmente abierto a eso. Por suerte lo hemos trabajado con la familia Roque, con Luis Alvarenga, que es uno de sus biógrafos en El Salvador. Sí, esas presentaciones van a estar chileras porque decía Pablo que va a estar Juan José Dalton, el hijo, y Alvarenga, que es un libro que yo he vendido aquí, una biografía muy buena sobre Roque Dalton, y dos tomos que realmente solo salió un tomo, el de Héroes bajo sospecha, de Giovanni Galeas, que era del FMLN y pegó el bandazo hacia la derecha y saca una biografía de Roque Dalton. Narra mucho de lo que investigaste, me pareció una cosa muy interesante. Entran en escena guatemaltecos que van a enseñar a la guerrilla salvadoreña cómo secuestrar gente y cómo, porque ellos no estaban empapados de esas cuestiones. Entonces va César Montes y les enseña al ERP cómo hacer los secuestros. Creo que secuestran a alguien que lo matan ahí en la lucha esa. Interesante. El personaje Cayetano Carpio también, un personaje que termina muerto también, ¿verdad? Creo que suicidado por problemas ahí con la guerrilla. Bueno, si alguien más quiere comentarle o hablarle al autor, porque ya se nos va, ya no saber cuándo vas a venir otra vez. El próximo libro, porque obviamente vas a seguir buscando personajes revolucionarios. Y esto es lo interesante, porque para que vea el sistema que las cosas no están olvidadas, ¿verdad? Que podemos hacer cosas, y quien quita jóvenes que en el futuro sean revolucionarios, poetas, no digamos de las armas, sino en la cuestión de poetizar y de comprometerse en contra de ese sistema capitalista terrible que tenemos ahora, y que realmente es hora de que mucha gente entre en razón. Que bueno, no lo vamos a ir nosotros a la montaña, ¿verdad? No vamos a aguantar, pero por lo menos no nos iría bien el plano, pero a ver. Tal vez una reflexión, si da tiempo, que me llama la atención, que yo le recomiendo escuchar a un crítico literario que está haciendo mucho auge, que es un maestro. A mí me llama la atención, por ejemplo, que él empieza a articular, digamos, una propuesta para pensar la literatura en las dinámicas de la relación entre la literatura o el escritor y el Estado. Porque parece ser que en algún momento Jorge Luis Borges pregunta, el autor, ¿por qué escribe? ¿Para qué escribe? ¿Para quién escribe? Y ahí yo podría venir y empezar a reflexionar y decir, bueno, Roque Dalton, ¿para quién escribe? ¿Escribe para el pueblo? ¿Escribe para un movimiento? ¿Escribe para el Estado? Habría que hacernos las preguntas ahí, porque me llama la atención que él viene y dice que en la Edad Media el escritor trabajaba de la mano con la iglesia. En el Renacimiento el escritor comienza a trabajar de mano, digamos, con la academia, con la universidad. Pero ya a partir de la Ilustración, el escritor vive como en una orfandad, porque el Estado ya no trabaja de mano con el intelectual orgánico, pensémoslo así. Mi pregunta es, en el conocimiento que usted tiene sobre la obra de Dalton, ¿para quién escribe Dalton? Mira, dos poemas, bueno, un poema y un epígrafe en el poema que ustedes también lo conozcan, se llama Poema de Amor, y a mí me gusta siempre resaltar que se llama Poema de Amor porque es el poema más clasista en el sentido de que reivindica su clase, el pueblo salvadoreño, el pueblo centroamericano, los pobres más pobres de nada, bueno, no soy bueno ni recordando memoria ni recitando, entonces se los dejo ahí para que lo busquen, pero ahí él está diciendo para quién escribe. Él escribe para su pueblo, para el pueblo que lucha, vive cada día, que es el destinatario de su poesía. De nuevo se llama Poema de Amor. Uno podría esperar un poema de amor, bueno, es un poema de amor a su pueblo. Y en el último libro que se conoció como Poemas Clandestinos,
los concibió con otro nombre, pero tiene un epígrafe que dice que el poeta para la burguesía solo puede ser sirviente, payaso o enemigo. Él se asume como enemigo, obviamente, y ahí también te dice, en todo caso, si eso es lo que pregunta Borges, el para qué. Lo responde muy sencillamente. Roque escribía para su pueblo y para hacer la revolución. Eso creo que explica bastante bien. Roque, Giotto y toda una generación, en este caso de poetas, en otro caso de artistas, en otro caso de campesinos, o lo que fuere, trabajadores que se comprometieron con su época y con el desafío que estaba planteado. Tal vez podría estar también resumida esa respuesta en esa máxima, pobrecito poeta que era yo, porque desde desde una antítesis, digamos, como pensando Manuel José Arce, no sé si usted lo ha escuchado, pero Manuel José Arce tiene una frase interesante que dice: yo no soy ni burgués ni proletario. Entonces yo me pregunto a qué, digamos, si hay detrás de esas máximas hay un reconocimiento de una conciencia de clase, y que si ahí es donde viene Dalton, en lo que usted me cita, en lo que yo también leí, un pobrecito poeta que era yo, en el aspecto de decir, en este caso, él se autopercibe, y él llega a una conciencia de clase que sabe como ente individual cómo se inscribe dentro de una sociedad, algo que se me hace que es muy complejo, porque se está pensando a sí mismo, por supuesto a través de la poesía, de la poética, pero llega a esas discusiones tan complejas de que nosotros nos podríamos hacer la pregunta individualmente con nombre y apellido: ¿cómo nos inscribimos nosotros dentro de la sociedad? En este caso ustedes de Argentina o Colombia, en el caso de nosotros de Guatemala, pero yo veo que ellos son, detrás de esas máximas hay dinámicas y capas profundas con esos tópicos, ¿no? Sí, coincido, me parece que sí. Sí, la verdad es que tanto Otto como Roque se involucraron y hay contextos históricos que pudieron haber, digamos el caso de Otto René, la Revolución de Octubre, también el contexto histórico de la Guerra Fría, que obviamente los llevó a pensar y además leer, porque eso es importante, ¿verdad? Yo leía casi un par de cosas, y la poesía de Otto René la podemos leer, la han leído ustedes, y incita a los jóvenes a la revolución, y claro, ahora no andamos, yo poetas ahora no he visto tan comprometidos criticando la situación de ahora acá en Guatemala. Pues habrán algunos, pero no alguien que se pare. Tal vez Carlos Gerardo con su poemario que hizo, en el que lo incité a que lo leyera en todas las plazas de los pueblos, para ver si incitaba a la gente a insurreccionarse o a tomar conciencia de la situación. Hay que grabar los poemas en TikTok Bueno. Bueno, te agradecemos, Pablo, por haberte venido desde Buenos Aires, Argentina, ¿verdad? Porque ahí nomás ni siquiera es ahí en San Cristóbal. Y realmente tu esfuerzo, se valora realmente tu esfuerzo de traer y estudiar a estos revolucionarios que seguirán siendo, porque al final la CIA no logró silenciar realmente la poesía y los escritos de Roque Dalton. Otto René no creo que haya sido la CIA, pues fue el ejército guatemalteco el que lo eliminó, pero lo interesante y lo bello es que sigue publicándose, sigue la poesía, sigue los libros que existan en la librería, las editoriales, y eso es lo más importante dentro de una sociedad, porque ellos permanecerán como cero a la izquierda, pero estos poetas serán inmortales y universales. Roberto Obregón publicado en Rusia, cuando él estaba ahí con un montón de libros que nunca llegaron a Guatemala, pero ese es el legado, ¿verdad? Es el legado y personas como vos, que es el esfuerzo de publicar, pues a qué hora me voy a ir yo a investigar un revolucionario argentino, ¿no? Pues, los hay. Pero eso es lo interesante, lo importante realmente. Los jóvenes aquí, pues
Y conozco a un par de poetas que están ahí en el público que obviamente tomarán conciencia y sacarán sus manifiestos en contra de Trump y de toda esa pandilla de no digo más palabras. Entonces te agradecemos. Si alguien quiere comprar el libro, aquí está, porque ayudarán a él a que se cubra parte de sus gastos para ir a El Salvador, que me imagino que ahí ojalá los venda a todos. Y si hay trancazos, pues porque seguramente saldrá alguien que diga, no es cierto, ¿verdad? Mejor, Sammy, que sí. Levante siempre eso. Buenas noches, los invitamos al próximo evento acá en Casa Cervantes, el 23 de mayo. Estamos organizando un evento sobre Dostoyevsky, involucrando a la embajada rusa para que venga a hablar sobre este personaje famoso y así hacer un ciclo de poesía rusa, después poesía cubana, francesa, todo llevado así a revelarnos. Bueno, gracias.